Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ajá. El día de hoy tenemos preparado para ustedes un episodio increíble. ¿Y por qué es increíble? Justo porque es difícil de creer para muchos que podemos tener otras vidas, que podemos tener experiencias que van más allá de este plano. Así que platicamos con Camila Martínez, quien tiene una técnica de hipnosis de sanación desarrollada con estos grandes maestros del tema, el doctor Brian Weiss y su esposa Carol. Así es, vamos a tocar un tema que nos apasiona, que nos llena de curiosidad y que estamos segurísimos que van a disfrutar mucho. Síganos en redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como @aja.mx y ahí podrán enterarse de todo lo que tenemos planeado para ustedes y de todos los episodios maravillosos que hemos tenido. Así es, también nos encanta ver que comparten sus stories, que se conectan con nosotros en los lives todos los jueves a las 7:30 de la noche, porque así también aprendemos de qué les gusta escuchar y podemos entrevistar a más personas. No se despeguen, este episodio de Hipnosis de Sanación les va a encantar. Si quieres tener lo que pocos tienen, tienes que hacer lo que pocos harían. La vida es 10% lo que te pasa y 90% de cómo te lo tomas. Sexualidad se une con espiritualidad y vamos a tener esta sexualidad sagrada. Que el corazón tiene esa capacidad de intuición y de saber las cosas inclusive antes de que sucedan, inclusive antes que el cerebro. Queremos que digas ajá y que nos caiga el 20. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla. Los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es Ajá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ajá. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a estar hablando de hipnosis de sanación con Camila. Ella es una terapeuta chilena, joven emprendedora y líder radicada en México, con más de 20 años de experiencia en el campo de la medicina natural, yoga, ayurveda e hipnosis de sanación. Entre sus estudios se encuentra yogaterapia en la Bihar School of Yoga en India, acupuntura en la Organización Mundial de la Salud, biomagnetismo en la Academia Mexicana de Biomagnetismo Médico e hipnosis con el autor del bestseller, Dr. Brian Weiss. Realiza talleres, conferencias y terapias individuales para el bienestar mental, emocional y físico en español e inglés alrededor de todo el mundo. Su misión es transmitir amor, sabiduría y sanación. Tiene un instituto online para capacitar a terapeutas en hipnosis de sanación, una técnica de hipnosis única a nivel mundial que desarrolló en conjunto con sus dos grandes maestros, Carol y Brian Weiss, la cual permite llegar a lo más profundo del subconsciente humano sin perder la conciencia. Es autora del libro Hipnosis Hoy, donde enseña qué es la hipnosis y cómo utilizarla para tu autosanación en 9 sencillos pasos. Y el próximo año, en el 2021, inaugurará la Fundación Healing Hypnosis, que pronto estará operando en más de 3 países de América Latina, dando acceso gratuito a medicina natural y a niños de alto riesgo. La hipnosis, por muchos, es considerada charlatanería. Nos hemos divertido viendo shows cómicos sobre hipnosis y, sin embargo, la ciencia posmoderna, la neurobiología y la física cuántica, además de la psicología, ya explican los beneficios de la hipnosis desde un proceso neurofisiológico que tiene múltiples beneficios que van desde el manejo del dolor hasta el tratamiento de enfermedades crónicas y agudas, balance emocional, manejo del estrés, hasta desarrollo espiritual y balance energético. Hoy vamos a hablar con Camila de este tema que nos parece súper interesante. Para mí, en lo personal, cuando leí el libro Muchas vidas, muchos maestros de su maestro Brian Weiss, yo creo que es mi libro favorito y si no es el que más he regalado porque sin duda me cambió la percepción de lo que creo, de cómo percibo mis relaciones y del gran poder que tenemos en nosotros mismos. Así que, sin más, estoy muy contenta de tener esta plática con Camila, con Valeria, para poder explorar esta técnica de lo que poco sabemos. Bienvenida, Camila. Pau, muchas gracias, qué linda introducción. Gracias por la invitación a ustedes, Valeria, estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias, Camila. Y bueno, para empezar, la verdad es que siempre nos gusta conocer un poquito más de las personas a las que invitamos de un lado mucho más personal. Así que nuestra primera pregunta es, ¿quién es Camila en 3 palabras? Pau, ¿quién es Camila en 3 palabras?
difícil, nunca me he hecho esa pregunta, pero yo diría que es mi sankalpa, amor, sanación, sabiduría. Eso es lo que siento que es mi proyecto de vida, mi propósito. Eso trato de hacer todos los días y en cada encuentro, en cada relación. Qué lindo, Cami. Tocando un poco sobre el tema de la hipnosis, ¿no? Y que habla sobre sanación, que es una de tus palabras. Según entiendo, esta técnica llegó a ti, o la hipnosis llegó a ti por un tema personal, ¿no? Tenías como un desorden alimenticio y entonces te encontraste con la hipnosis. ¿Nos puedes platicar cómo fue y qué encontraste en esto que dijiste, por aquí va mi camino? Claro, me encanta compartirlo. De hecho, yo como muchas otras personas viví esta crisis, o mi gran maestro, como digo yo, durante la adolescencia. La verdad, como por ahí de los 15, 18 años tuve un desorden alimenticio, anorexia, acompañado de una profunda depresión, que me llevaron a una autoexploración maravillosa. Es por eso que me atrevo a decirles a esta etapa, a ese proceso que fueron mis maestros. Fue así como entré poco a poco, primero al yoga, primero a la práctica de meditación, y luego me empezó a suceder que en mi propia práctica introspectiva empecé a acceder de forma espontánea a la hipnosis. En mis primeras experiencias con vidas pasadas, con memorias, con multidimensiones, fueron experiencias espontáneas, como en muchos de nosotros. Nosotros permanentemente estamos entrando y saliendo del trance, con o sin inductores. Nos pasa todos los días cuando tenemos estos sueños lúcidos, los déjà vus, las meditaciones profundas en las cuales conectamos algo más, ¿no? Los mismos insights que pueden suceder en cualquier momento. Y entonces fue esa información en el fondo que fui poquito a poquito explorando e integrando la que me llevó a mis primeros ingresos a la hipnosis. Ya luego sería desde un lado más técnico, desde el estudio con los budistas y por último con Brian y con Carol Weiss en Occidente. Oye, Cami, vamos a entrar un poquito en detalle y a empezar a entender el concepto. ¿Nos puedes ayudar a definir qué es la hipnosis? Proponer una nueva visión de la hipnosis, básicamente. Creo que es un concepto, es un nombre que estuvo muy manoseado, como bien comentabas, Pau, ¿verdad? Y hemos tenido un approach o un entendimiento poco científico de la hipnosis, que lo ha llevado a ridiculizarla o también a solo ver ese aspecto que es muy divertido, pero nada tiene que ver con lo que nosotros hacemos, que es el de la hipnosis de entretenimiento, ¿verdad? Del ilusionismo como tal. Entonces, sin querer etiquetar esas otras prácticas, lo que no hay que olvidar es que la hipnosis es una capacidad que todos tenemos de trance que nos permite acceder a nuestra memoria celular. Es un proceso bastante científico y neurobiológico como tal, en el cual lo que hacemos es bajar los niveles de cortisol, de estrés, en nuestro ser, en nuestra neurobiología, para entonces acceder a la memoria de lo que hoy ya reconocemos como ADN o memoria celular como tal, que donde se guarda a lo largo de todo nuestro cuerpo, se plasma en forma de diferentes tensiones, a veces conscientes e inconscientes, y lo que hacemos en la hipnosis es acceder a ellas de forma consciente, sin perder el libre albedrío, para reinterpretarlas, soltar, sanar o recaudar aquella información que pudiese tener ese espacio. Y esa es una capacidad que todos tenemos, una capacidad intrínseca al ser humano, así como nuestra capacidad de relajarnos o de concentrarnos, ¿no? Muchos podemos decir, ay, pero yo no me relajo con facilidad. A lo mejor es cierto, no entras en hipnosis con facilidad o no te concentras con facilidad, más todas esas técnicas son capacidades humanas que las puedes ejercitar y practicar. Y si las utilizas con un terapeuta externo, también puedes ir quizás un poquito más profundo en recordar al principio el camino, pero el chiste de la hipnosis de sanación es recordar que es una capacidad que todos tenemos y una vez que recordamos el caminito podemos acceder a ella cotidianamente. Cami, yo creo que tocas un tema súper interesante porque uno de los grandes miedos o mitos que existen sobre la hipnosis, precisamente por esta hipnosis de entretenimiento que hemos visto popularizarse en la televisión,
es que perdemos nuestra voluntad, que realmente no nos acordamos de nada y no tenemos control sobre lo que está pasando. ¿Nos puedes aclarar esto? Porque estás diciendo que no perdemos eso. Claro, eso es otra parte súper importante. La verdad es que la hipnosis es un estado de trance que cuando lo dirige un sujeto externo, un terapeuta, puede tener diferentes alcances. Es cierto que la hipnosis puede llegar a estados de analgesia o amnesia si tú estás de acuerdo con tu terapeuta y, por ejemplo, quieres utilizarlos con fines clínicos o para manejo del dolor. Por ejemplo, o sea, si se utiliza para hypnobirthing, vas un pasito más allá de luego no tener que recordar, por ejemplo, ciertos traumas. Sí se puede hacer. Sin embargo, toda la parte que tiene que ver con la neurointerpretación, la neuroplasticidad, que ocurre dentro de los primeros niveles de la hipnosis, que nos permite ir al pasado, presente y futuro y multidimensiones, que es un aspecto gigante del ser. Todo ese potencial se puede realizar o explorar de forma consciente, sin perder la conciencia, sin perder el libre albedrío. Entonces, ¿qué te diría yo? Que en la hipnosis de entretenimiento se salta el potencial sanador para mostrarnos una parte entretenida y que también puede ser un potencial de trance humano al cual podemos llegar, y no solamente lo hacemos a través de la hipnosis, de plantas de poder, de otros tipos de trance. Vemos que podemos caminar sobre el fuego si realmente nos concentramos y hacer muchas cosas que desafíen los límites de nuestra percepción, ¿no? Yo creo que lo importante no es eso, sino que saber que en el trance hay muchos diferentes niveles y hay uno muy interesante a explorar que se da todavía cuando nos mantenemos conscientes y que es una capacidad tremendamente poderosa de reinterpretar nuestra percepción y nuestra memoria. Gran parte de nuestros condicionamientos, precisamente, y reacciones automáticas y aquellas cosas que nos hacen, pues, no solo enfermar, sino que quizás sufrir o no ver claridad, están dentro de ese campo de lo consciente e inconsciente que podemos acceder dentro de la hipnosis. Oye, Cami, hablaste de algo que es muy interesante y que tiene que ver con la capacidad que todos tenemos para llegar a estos estados. Y creo que de entrada eso es una gran noticia, el saber que contamos con estas capacidades y que podemos acceder a los beneficios de una terapéutica. Y también estás hablando de que es como un espectro en algún momento de estos procesos en donde el consciente e inconsciente. ¿Nos puedes ayudar a entender qué es lo que se descubre con mucho más detalle cuando estás en este proceso terapéutico y para qué nos sirve? ¿Qué podemos resolver? Lo que se descubre en esencia cuando logramos, en el trance consciente, logramos mantener consciente e inconsciente al mismo nivel, porque cuando estamos soñando profundamente, nuestro consciente e inconsciente no están al mismo nivel. El consciente está dormido, está descansando, y el inconsciente está activo, expresándose a través del sueño profundo. Y cuando estamos como ahorita nosotras y las personas que nos están escuchando estamos despiertos, entonces es completamente inverso ese movimiento. El inconsciente está descansando y estamos con el consciente activo, por lo tanto el inconsciente opera pero en un segundo o tercer nivel. Lo que hacemos durante la hipnosis de sanación, en la cual nos mantenemos conscientes, es dejar ambos estados de la conciencia, valga la redundancia, consciente e inconsciente, en un filito muy delgado que es en paralelo para que el consciente pueda entrar a un sueño despierto, accediendo a toda la simbología del inconsciente, pero despierto, en conexión con todo lo que hay. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Pasa a tu segunda pregunta, Val. ¿Qué es lo que uno encuentra cuando entras consciente al inconsciente? Entiendes las reacciones automáticas, entiendes las bases de tus creencias, y no solo de tus creencias, sino que de por qué percibes la realidad de la forma en que la percibes, y no solo eso, sino que te das cuenta de que percibes la realidad siempre de forma condicionada a la memoria
de tu pasado y la memoria del pasado de tus antepasados y antepasados y la memoria colectiva. Entonces te das cuenta que no existe una independencia o una objetividad de la realidad, sino que toda percepción a cada instante de cada ser está siendo condicionada por su memoria. De forma maravillosa podemos acceder a observar en la hipnosis al estar paralelo, consciente e inconsciente a esa memoria y decidir si queremos que esa memoria nos siga condicionando la realidad de esa forma o le quiero abrir un prisma más. A lo mejor esa creencia y ese patrón ya no me sirve, ya cumplió su beneficio o su objetivo, ya me enseñó algo y puedo generar un espacio para aprender desde otro prisma más. Y finalmente lo que hacemos es que cada uno de nosotros, ¿no?, en el ejercicio de nuestra percepción, estamos siempre haciendo ese ejercicio consciente o inconsciente, ya sea de abrir prismas o de cerrarnos en nuestra estructura, ¿verdad? De creer y aferrarnos a una estructura de realidad para mantenernos seguros. Ese es el ejercicio contrario. Los beneficios de hacer esa reinterpretación son infinitos, porque el hacer esa reinterpretación nos permite no solo entrar en una profunda paz, en un ejercicio de co-creación de nuestro bienestar, de nuestra exploración de la realidad, sino que nos abre a más amor, a más compasión, yo creo. Me encanta cómo lo dices, Cami, porque cuando pensamos en mirar hacia adentro y observar nuestras sombras y esa memoria celular de la que estás hablando, donde están arraigadas nuestras creencias más profundas, inconscientes, pensamos que también puede doler, ¿no? Que nos puede enfrentar a cosas que no queremos ver. Y me imagino que necesita uno mucha contención o algún tipo de preparación previa para poderlo abordar. ¿Cómo encuentras esta contención, no? Porque a lo mejor llegamos a ver cosas que no queremos ver. Qué buena pregunta, Pau. Bueno, yo creo que por eso es que vivimos en comunidad, ¿verdad? Porque nos ayudamos unos a los otros y hay momentos en que, si bien tenemos toda esta capacidad de explorar individualmente nuestra percepción, también cuando nos ayudamos de alguien más nos podemos sentir contenidos. Y eso es lindo, yo creo que ese es el ejercicio finalmente, siempre lo hablo yo en la formación de terapeutas y obviamente es el espacio desde el cual trabajo, es que más allá de la técnica y el conocimiento que tenga el terapeuta de lo que sea que esté haciendo, ¿verdad? Cualquiera que sea su técnica, el ejercicio tiene que ser de abrirse a contener un proceso, a contener el miedo, a contener lo diferente, lo nuevo, el cambio y todo lo que venga con ese aprendizaje, con humildad, con mucho amor. Entonces yo creo que para eso es bonito dejarnos contener cuando tenemos mucho miedo, dejarnos ayudar por un terapeuta. Sí, mucho lo podemos hacer nosotros mismos, pero hay veces que el miedo nos gana y ese es el momento de decir, ay, sí necesito tantita ayuda, ayúdame a pasar este ladito porque esta etapa del muro se siente un poco más difícil. Y entonces eso se vale y se me hace muy bonito y qué bueno que saques el tema, porque creo que dejarnos acompañar y ayudar es un ejercicio súper importante de la contención. Cami, hay una cosa que mencionaste que tiene que ver con nuestra historia ancestral, nuestra memoria atemporal de la sociedad, pero también de nuestra familia. Y justamente quiero entrar en un tema que tiene que ver con esto, que es esta oportunidad que tiene la técnica de hipnosis para hacer regresiones y para irnos a estas partes de nuestra historia, de nuestro ser, de nuestra alma, a esos lugares anteriores que nos explican cosas, justo nos permiten ver cosas del presente. ¿Cómo funciona este proceso de las regresiones? Porque también hay muchos mitos alrededor de ellas y demás, y creo que es algo muy importante entender de una manera técnica y de una manera real qué son las regresiones y cómo accedemos a ellas a través de la hipnosis. Yo creo que lo que hay que entender es que en el pasado, pero no hasta hace muchas décadas, no teníamos la
ciencia suficiente para explicar los procesos de hipnosis. La única razón por la cual la hipnosis se quedó fuera del psicoanálisis de Freud fue porque a Freud no le daba el marco teórico de la ciencia moderna, entre comillas, de esa época, ¿verdad? Porque no estaba todavía la neurobiología ni la física cuántica, ¿verdad? Y había muchos procesos que no se podían entender. Recién él salió con ese entendimiento del consciente, el inconsciente, ¿no? Estaba recién siendo explorado. Entonces, primero, entender que no podemos seguir aferrados a los dictámenes de Freud de hace 70 años atrás. La ciencia, la conciencia y la experiencia de todos nosotros ha cambiado. Abriéndonos a eso y agradeciendo la gran labor que, por ejemplo, grandes científicos han hecho, como también mis maestros, Brian y Carol Weiss, etcétera, ¿verdad? Esto se sigue modernizando cada vez más. Y hoy día, yo la forma en que me gusta explicar la regresión es memoria celular. Si tú no crees en vidas, yo siempre le pregunto a los pacientes, ¿crees en vidas pasadas o no crees en vidas pasadas? No, por ejemplo. Ok, perfecto. ¿Crees en el ADN? ¿Tú crees que te puedes heredar una diabetes, una condición, una enfermedad de tus antepasados? Sí, perfecto. Entonces vamos a tomar esa forma de hablarlo. ¿Tú crees en el ADN y le das cabida a que te puedas pasar enfermedad desde tus ancestros? Entonces podemos darle cabida a que además de enfermedad pudiésemos traspasarnos información, emoción, condicionamientos, miedos y otro tipo de percepciones a toda nuestra memoria celular o ADN. Y entonces muchas veces ahí las personas o incluso los científicos dicen, sí, claro que sí. Entonces podemos explorar esas cadenas de ADN, de memoria celular, para entender qué a todo ese linaje o hasta qué parte del linaje comienzan y cómo se pudiesen quizás reinterpretar. Quizás y tenemos el chance en el presente de hacer lo que ahora le llaman biohacking, hacer un CRISP desde la conciencia para poder cortar un patrón de aprendizaje, porque finalmente cuando entramos al trance regresivo nos damos cuenta que todas estas informaciones, tomemos el caso de la diabetes se genera a partir de un shock, de un miedo irracional de alguien en nuestra cadena de ancestros, o puede haber sido que a nosotros también se nos repitió, pero si es que viene de familia, hay que encontrar el primer ancestro que vivió ese miedo irracional y que no lo supo resolver y se lo atravesó a través del páncreas, se lo atravesó, digamos, se lo transmitió o plasmó a través de su memoria celular, ¿verdad? Con una codificación específica pancreática a sus ancestros hasta que llegue uno o una dentro de ese linaje que diga yo ya no quiero, no necesito, este miedo no es mío. ¿Qué sucede ahí? Es que cuando hacemos ese CRISP dentro de la conciencia regresiva, y todo esto estamos hablando de la hipnosis de regresión, de alguien que a lo mejor puede no haber creído en vidas pasadas, sin embargo ya lo estamos haciendo igual desde este CRISP de la conciencia, utilizando tecnología y términos de neuroplasticidad. Eso es lo que estamos haciendo y finalmente lo que vamos a haber hecho una vez concluida la integración y la sanación, es que no solamente en el presente cambia nuestra neurobiología y probablemente también pasados los días eso se plasme en nuestras células, por lo tanto cambia nuestra fisiología y nos deshacemos o cambian los síntomas de nuestra diabetes, se quita, pero además cortamos esa cadena en nuestra memoria celular y dejamos de transmitirle eso a nuestros hijos. Me parece algo sumamente interesante, Camila, porque estamos estrechando la brecha entre ciencia y espiritualidad. Y cada vez más nos damos cuenta que somos seres súper complejos, que tenemos mucho más que este cuerpo físico y mucho más que la realidad presente. Y hablando sobre esto que nos dices, entiendo entonces que es lo que muchas veces se dice que cura 7 generaciones, ¿no? O que puede ser esa generación que cambie por completo la dinámica de tu historia familiar, pero sobre todo tu historia familiar hacia futuro, ¿no? O tu propia historia de vida. ¿Cuántas sesiones se necesitan? O sea, si llego a encontrar, por ejemplo, en este caso que hablabas de un miedo irracional, lo detecto, ¿necesito solo una sesión? ¿Necesito varias? ¿Cómo funciona? Pues mira, ahí te vas a encontrar con diferentes terapeutas
pero en este caso voy a hablar de cómo lo manejo yo. La verdad es que yo siempre digo, tratamos de avanzar todo lo que se pueda, incluso más allá de tu objetivo, en una sesión. Tratemos de sanar todo lo que se pueda en una sesión, porque a veces se puede, y al menos la forma en la cual está puesta mi intencionalidad no es crear dependencia de la técnica, sino que es independizar al paciente en su práctica. Por lo tanto, dar esta compañía que hablábamos, ayudar a dar el paso, y eso sí se puede dar lo más rápido posible. De hecho, de eso se trata la técnica que desarrollé, la hipnosis de sanación, de hacerlo lo más rápido posible. En un apremio millennial a sanar prontamente. Eso me dijo Brian Weiss. Pero independiente de eso, no podemos predecir. No podemos predecir cuánto se tarda la sanación en una persona, porque son procesos de almas, y las almas no tienen límites. No es como que yo diga, el alma entró acá en Valeria y luego al desencarnar se convirtió en esto. No es un proceso lineal, ¿no? El alma es un misterio, entra, sale, se cambia, tiene un propósito, luego lo desarrolla durante múltiples vidas y luego lo resume en una. No hay límites para las almas, y por lo tanto no hay límites de tiempo. Cuando entramos en hipnosis, una de las grandes características cuando hacemos estas exploraciones es que perdemos la noción del tiempo. No perdemos el libre albedrío, pero sí la noción del tiempo. Pensamos que estamos en 3 minutos explorando recién la hipnosis y llevamos 3 horas a veces, ¿no? Entonces, no hay mucha regla. Simplemente yo creo que por lo menos podría decirte de mi parte que es el compromiso de hacerlo lo más rápido posible. Oye, Cami, hablaste de tu técnica y estamos hablando como de diferentes maneras de aplicar la hipnosis a nivel técnico. Compártenos un poquito más a detalle. ¿Cómo es tu técnica? ¿Por qué es diferente de otras técnicas de hipnosis? ¿Y qué usas o qué determinas hacer según el tipo de necesidad que llegue? Hablando de una situación de salud que creo que es súper importante y valiosa, y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, pero también para qué otras cosas adicionales nos sirven, porque creo que hablamos muy poquito de creencias y a lo mejor hay un trabajo también ahí emocional importante. Me encantaría entender qué es esta técnica estilo millennial de la que hablas. Bueno, se llama hipnosis de sanación. La hipnosis de sanación es esta técnica que recordé gracias a, yo creo que la integración, el estudio a múltiples maestros, pero es una técnica que básicamente fusiona todo lo que aprendí en Oriente, en mis estudios en India y con toda la inducción del tema más budista, con una fusión sin duda más psiquiátrica, psicológica, occidental, de la escuela regresiva de mis maestros de Brian y Carol Weiss. Lo que hace la hipnosis de sanación es que resume en 9 pasos cómo puedes acceder a este estado de trance de hipnosis en segundos o incluso minutos. La brecha no necesita definirse, pero puede ser desde 10 segundos hasta tomarte un par de minutos. Lo que busca, y por eso es que le llamó Brian Weiss una técnica tan millennial, es generar una inducción. Una inducción quiere decir cómo accedo, cómo entro al trance, porque ahí es donde existen múltiples técnicas. Ya una vez en el trance, pues el trance es el trance de cada quien. Ya es la manifestación del inconsciente de cada quien, pero hay diferentes formas de acceder al trance, ¿verdad? Por ejemplo, Brian y Carol Weiss enseñan la hipnosis regresiva en una forma de la psicología clásica en la cual su inducción demora como 20-30 minutos y está llena de visualizaciones e imaginería. Igual que la ericksoniana, quizás un poquito menos o más minutos, pero también en base a eso. Las inducciones de los budistas duran cerca de 6-7 horas. Entonces, a mí me parecía muy difícil tratar de entrar al sueño despierto cantando mantras, me caía dormida, me caía hacia el lado, era bien difícil. Lo que hice entonces fue como buscar un camino medio entre la inducción rápida, que es la inducción más rápida que existe, que dura 2 o 3 segundos, y obviamente hay una hipnosis regresiva, lo que acabó siendo este resumen de la hipnosis de sanación. ¿Qué busco a través de la hipnosis de sanación? Es que sea
Yo la resumí en 9 pasos, que los enseño en el libro Hipnosis Hoy, que los entrego gratuitamente en los audios para que todos recordemos cuáles son estos 9 pasos que, practicándolos constantemente, nos llevan al trance de la hipnosis, te permiten, siguiéndolos, llegar a acceder a ese estado y a esa capacidad tú misma, ¿no? De eso se trata finalmente. Ya una vez en el trance, entonces podemos comenzar a explorar, y ahí va a depender un poquito de lo que vayamos experimentando, del objetivo terapéutico que estemos buscando. Yo siempre digo que es bien importante para entrar en la hipnosis de sanación tener un objetivo terapéutico. Hoy quiero trabajar tal emoción, explorar tal cosa, algún patrón, alguna persona que me cae gorda, cualquier cosita, entrar con un objetivo terapéutico que a lo mejor después en el ejercicio mismo de la hipnosis cambia, pero nos da un punto de entrada y de foco al inconsciente para explorar, ¿no? Eso es súper importante. Ya dentro de la hipnosis de sanación yo sugiero incluso cómo llevarla a través de preguntas, de generar una dialéctica interna, le llamo yo. En detalle pueden leer toda esa descripción en mi libro Hipnosis Hoy. Pero hacemos preguntas, nos acostumbramos de una vez despierto el inconsciente de generar una dialéctica con el inconsciente y nos sorprendemos porque el inconsciente, o a veces personas le llaman su intuición o su alma, les empieza a responder. Y eso es lo que nos brinda esta habilidad de finalmente de reprogramar, de sanar, de ir cambiando. Inicialmente la hipnosis de sanación nos va a brindar, el primer beneficio es balance emocional, digestión emocional. Nos va a permitir decir, necesito seguir cargando este coraje, sí, no, bye. Uf, qué rico, ya, esta responsabilidad, ya, no. La tensión en la panza, uf. Esa primera digestión emocional es una delicia, ¿no? Dura 13 minutos, por ejemplo, el audio, si es que no se animan todavía como a hacer la práctica solitos, tomen los audios y dura 13 minutitos hacer solamente una digestión emocional. Ya de ahí lo podemos llevar a una regresiva, a prácticas mucho más largas y más extensas y que vayan teniendo beneficios más profundos sin duda en nuestra salud. Camila, hablas justamente ahorita, hemos hablado de regresiones y de hipnosis de sanación, y lo que puedo entender es que no necesariamente tenemos que regresar a vidas pasadas. Puede que regresemos a un momento, inclusive en esta vida, que va a ser determinante para hacer como ese biohacking que estás diciendo, ¿no? Como para cambiar de ruta. Me parece a mí como que ir en el tren y cambiar de vía, ¿no? De una manera mucho más accesible. ¿Es así? ¿El alma decide a qué momento debe ir y entonces ahí se te presenta la sanación? Sí, yo diría que el alma o el inconsciente, dependiendo si lo ves desde la psiquiatría, desde qué perspectiva, pero el espacio de tu sabiduría, mayor sabiduría interna, va decidiendo cuál es la conexión necesaria que hay en la memoria o cuál es la asociación que necesitas integrar. Y no solo está ese espacio de esta vida y de lo regresivo, ¿verdad?, que sería lineal, sino que también está ese espacio de lo progresivo, así como existe dentro de la hipnosis la regresión, está la progresión, el ejercicio de ir al futuro y de trabajar con las posibilidades del futuro. Es un ejercicio maravilloso y tremendamente profundo de hacer desde el inconsciente. Y luego, para agregarle circunferencia a nuestra plática, existe entonces las multidimensiones, que es nuestro camino vertical, aquel que trasciende la ilusión de la linealidad, ¿verdad? Y de las formas, y que va a las multidimensiones que también están incidiendo en el presente. Cuando hablamos de multidimensiones, son literales multidimensiones en las cuales están incidiendo desde nuestros ancestros hasta nuestros guías, da lo mismo en lo que tú creas, las energías de los espacios, de tu propia conciencia, la información y propósito de tu alma. Trabajo súper profundo. Esto sí me cuesta muchísimo entenderlo, ¿no? Este tema de la multidimensionalidad. Cami, ¿qué se consigue con la hipnosis de sanación que no se consiga con otra técnica terapéutica similar, cercana, que tengas tu experiencia? Pues yo creo que se consigue el poder acceder a la memoria de una forma en que tu interpretación te lo permita,
¿no? No desde una forma impositiva, sino respetuosa a tus creencias. Creo que eso es muy importante, ¿no? Porque técnicas poderosas y profundas existen, pero muchas veces son intransigentes en sus lenguajes, creo que, o en su approach. Yo creo que una de las cosas que tiene la hipnosis de sanación es que la puede practicar cualquier persona sin importar su creencia, su background, y eso la hace muy abierta y es adaptable a las personas. ¿Y qué nos permite a continuación? Hacer este proceso de neuroplasticidad, acceder a nuestra memoria y comenzar poquito a poco a abrirnos a la posibilidad de ser co-creadores de nuestra realidad, a ser más activos con nuestra percepción y no víctimas de ella. Y ese es un ejercicio maravilloso de humildad, de descubrimiento, de experiencia, pero también de mucha compasión, de mucho amor. Cami, yo me acuerdo que durante mucho tiempo yo me cuestionaba si existían vidas pasadas o no, si teníamos relación con todas estas personas en este plano, si venían de otro lugar. Y en el momento en que leí muchas vidas, muchos maestros, no me quedó duda de que es así. Inclusive hubo relaciones que las pude explicar a través de entender que existen vidas pasadas. En 2 ocasiones he intentado hacer regresiones, una no pude, otra un poquito. Y esto me lleva también a pensar en que no siempre estamos listos para hacer esa regresión, ¿no? A veces puede ser que nuestros miedos presentes sean más grandes que nuestro deseo de sanar o de encontrar esa solución. ¿Puede ser así o existe alguna barrera que a veces nosotros mismos nos ponemos para no hacer esta hipnosis de forma completa? Bueno, pueden haber muchas razones, o sea, muchas respuestas a tu pregunta, pero porque puede influir la técnica, puede haber influido el ambiente, tantas cosas a que no se puede acceder al trance, ¿no? Sin embargo, quitándole la responsabilidad al entorno, lo más importante son los niveles de cortisol en el paciente. Entonces, muchas veces eso que uno dice de estoy listo o no estoy listo, tiene que ver con algo mucho más concreto, y es que tus niveles de cortisol, dígase estrés, estaban muy altos. Por lo tanto, lo que hay que hacer primero, punto número 1, es relajar un poquito más. Lo que yo hago con pacientes, obviamente no les mido el cortisol en la sesión y mucho menos online, pero nos vamos dando cuenta, y cuando es un poco más difícil el acceder al trance, es indicador de que el cortisol está muy alto. Por lo tanto, nos tomamos más tiempo en la inducción y hacemos más relajación. Y a veces combinamos con alguna técnica de relajación previa, como yoga nidra, como un poco de respiración. Le damos tiempo a que el cortisol entre en mayor balance para que este factor de la hipnotizabilidad, que es esta capacidad de acceder al trance, ceda ante la baja de cortisol y luego accedemos al trance. Entonces, no soy tan juiciosa de decir el alma no estaba lista y así. A veces simplemente tenemos que trabajar un poquito más en nuestros niveles de estrés. Dicho eso, también otro saboteante, uno nunca sabe, puede ser nuestras expectativas, y decimos, no, es que yo creo que eso se tiene que ver, o me causa curiosidad de que sea de algo de vidas pasadas, me quiero ver siendo faraón en Egipto y así, ¿no? Obvio, ¿quién no? Pero entonces resulta que a veces entramos a la hipnosis de sanación o en otra técnica, o tomemos la hipnosis de sanación, y en vez de irme al pasado me voy a multidimensiones y hablo con un pariente que había desencarnado y me explica cosas y me conecto con ciertas habilidades psíquicas y entiendo otras cosas, y resulta que sano y hago un montón de cosas, y luego al regresar puedo preguntarme y decir, ay, no, pero no me fui a una vida pasada y no aprecio lo suficiente lo que sí necesitaba mi inconsciente o tu inconsciente darte. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué sí te dio? Y si eso que te dio no terminó de opacar la expectativa. Y sin embargo, la hipnosis es siempre, como cualquier ejercicio, es práctica. Es como un músculo. Yo digo, hay que tener paciencia. Al principio como que no le agarramos mucho porque hasta duele. Ay, no entro en la hipnosis y me empieza como a doler todo, ¿verdad? Es como lo mismo cuando estamos recién empezando a hacer un ejercicio, que duele, que al principio no se siente tan bien, y luego
ya el inconsciente dice, ya sé para dónde vamos, esto nos hace muy bien. Y lo voy a reconocer y lo voy a ir haciendo cada vez más rápido porque se siente rico. Entonces nos vamos adaptando. Es importante la paciencia. Cami, me encantaría que nos compartieras 1 o 2 ejemplos de casos súper concretos en los que a través de la hipnosis de sanación se haya sanado una enfermedad crónica o una situación de salud grave, ¿no? Como para poner también en contexto, porque hemos estado hablando desde un nivel muy mundano, mezclando la ciencia, hablando de cortisol, o sea, de cosas muy reales, pero también hemos estado hablando de estos niveles mucho más profundos, que no siempre son tangibles para la gente que nos escucha y para poder entender bien la técnica. Entonces, creo que poner en contexto con 1 o 2 ejemplos de casos muy concretos nos va a ayudar muchísimo. Mira, me es un poco difícil, pero los voy a compartir. Sin embargo, dando siempre la visión de que son casos y sucede mucho. Yo todos los días en sesiones veo milagros, veo magia, veo cómo cambia la conciencia de forma increíble. Sin embargo, sé que hay condiciones que no se pueden acceder, mejorar o sanar. No estamos aquí como queriendo vender una pastillita que sea aplicable a todo, ¿verdad? Dicho eso, y a discreción de cada quien y en respeto de todas las comunidades médicas y terapéuticas, hay casos impresionantes. Sin ir más lejos, el caso que acabo de atender esta mañana es una paciente que estaba viendo por segunda vez. Hace 3 semanas ella había sido diagnosticada con un mioma, con un cáncer maligno. Sin embargo, viene encapsulado, por lo tanto, a portas de la operación decidió hacerse esta hipnosis para explorar, no con el objetivo de no hacer la operación, sino que de complementar la sanación, lo cual a mí me parece muy bien y yo siempre tengo un poquito esa visión integradora, ¿no? Entonces hicimos la hipnosis y se encontró con que la verdad fue una constelación en hipnosis en la cual sus ancestras le fueron mostrando y mostrando memorias de abortos a través de mucho dolor, a través de mucha frustración que habían tenido sus ancestras en base a maltratos, a no sentirse suficientes, a muchísima culpa, y eso llevaba 5 generaciones atrás, hasta que ella pudo observar la primera de sus ancestras que había tenido esta experiencia. Se dio cuenta que si bien ella en esta vida no había tenido esos abortos, simplemente era la carga emocional de estas culpas, que además sí sentía ella mucha culpa, mucho resentimiento con ella misma, no sabiendo de dónde venía, ¿verdad? Digamos, inconscientemente. Y habiendo hecho esa reestructuración y reorden de la memoria y desde una constelación familiar en hipnosis, ella misma durante esa primera sesión fue observando cómo el mioma fue disminuyendo de tamaño. Cuando iniciamos esa primera sesión, ella ya había hecho todos los exámenes y tenía los exámenes vistos, la biopsia y todo, medía casi 12 centímetros, el mioma era muy grande. Y su operación era, no me acuerdo, pero poquito después, entró a la operación igual, tras haber visto en la hipnosis que el mioma disminuía casi por completo y quedaba así como un chicharito. Durante la operación, al abrirla, se encontraron que el mioma había bajado de tamaño en un lapso de 15 días, que con la preparación que le habían dado no era esperable, al menos científicamente. Entonces, fue mucho más fácil, el mioma estaba encapsulado, la operación mucho más pequeñita, ella le pudo dar un sentido emocional y espiritual, le agradeció a sus ancestras, y la sesión que hicimos hoy día en la mañana fue de gratitud, de sentirse bien, de honrar este mioma que le vino a ayudar a reconstelar, a amar, a soltar, ¿verdad? Fue una sesión de purititita gratitud y hermoso. Y creo que eso es lo lindo de complementar, porque sin clavarnos en la expectativa del resultado, muchas veces el solo podernos acompañar de estos procesos y saber que van más allá de nosotros, ¿no?
porque es muy dura la carga de la responsabilidad, culpa, dolor de uno mismo. Y es muy lindo el saberse acompañado en un proceso. Entonces, eso es algo mágico. Y luego, por ejemplo, hay una que me encanta, que con una paciente, ella estaba trabajando específicamente la relación con sus ancestros, y sus ancestros, tras haber sanado muchas creencias diferentes, le dijeron que ella tenía de estas manchitas como de canas en el cabello, no sé cómo se llama eso, pero manchitas, ya sabes, como un circulito de canas como sobre la cabeza o en un punto del cuero cabelludo. Y al terminar la sanación, sus ancestros le dijeron que como regalo le iban a cambiar y le iban a retornar el color a ese cabello. Acto seguido, ella de haber tenido esa condición, que no me puedo acordar cómo se llama esa condición, no es alopecia, pero la había tenido desde la infancia, le comenzó a crecer de nuevo cabello con color y se quitó la mancha a través de la reinterpretación de una regresión con los ancestros. Impresionante. Entonces, y como esas cosas veo todos los días, es maravilloso. Sí. Me gusta mucho cómo lo abordas, Cami, porque cuando pasamos por momentos agudos, que puede ser no necesariamente una enfermedad tal cual física, pero puede ser una depresión, puede ser enojo, pueden ser miedos, que no necesariamente caen en un cáncer, ¿no? Como nos acabas de mencionar, creemos que hay estas soluciones mágicas. Creemos que con una terapia ya vamos a estar del otro lado y creemos que nos tomamos una pastilla y ya está. Y justamente nos estás diciendo lo importante que es este acceso a nuestra información personal, a esta memoria celular a la que podemos acceder de muchísimas formas, siendo la hipnosis de sanación una de ellas. Y me parece increíble este acompañamiento, no solo con el terapeuta, sino con nosotros mismos, con nuestros ancestros, con nuestras vidas pasadas. Y investigando un poco para esta entrevista, Cami, descubrí también que hay como algunos efectos secundarios como la deshidratación. ¿Se puede explicar de alguna manera o hay algo que tenemos que tomar en consideración si decidimos hacer esta hipnosis? O sea, ¿tendríamos que tomar el día después para descansar, para integrar esta información? ¿Qué tendríamos que hacer en el después? Sí, está este efecto secundario de la deshidratación post-hipnosis. Para muchos científicos como que todavía no está muy explicado, escuelas científicas. Pero a lo mejor me lo estoy inventando, lo que siento que tiene que ver es como con una evaporación. Siento que cuando reinterpretamos memoria estamos soltando memoria, emoción, energía que al desplasmarse, así como se plasma, se suelta y si nosotros nos viéramos de alguna forma, yo siento que uno se evapora al hacer ese cambio. Ya estamos hablando como a un nivel muy molecular, pero eso es lo que está sucediendo cuando uno reinterpreta información a nivel como epigenético. Entonces, yo creo que de ahí viene el ejercicio de la deshidratación. Sin embargo, esa es una volada que me inventé yo del plasma y como entendiendo desde la epigenética, porque sí, efectivamente hay mucha deshidratación tras la hipnosis. Pero sí, se recomienda tomar agüita, yo recomiendo mucho cambiar la dialéctica interna y todo aquello que quizás nos sosteníamos a nivel de creencia o mucho por lo menos lo que trabajamos durante la hipnosis, si ya lo reinterpretamos, entonces desde la palabra sostener el cambio y no sostener lo antiguo. Porque si no, entonces pasa que por más que practiquemos y avancemos, nos volvemos a sostener me invento, la creencia antigua, ¿no? Tengo culpa, estoy frustrado, enojado, bla, bla, bla. Si lo acabo de soltar, entonces tengo que decir, acabo de soltar la frustración. ¡Qué rico! Hasta la mañana y por 20 años cargada con culpa y ahora ya no la tengo, se siente delicioso o me comienzo a sentir cada día mejor. Sostener con la palabra el cambio y la nueva programación es súper importante. Y abrir como un diario de nuestras prácticas, digo yo. Porque cuando se empieza a abrir este campo de la hipnosis, empezamos a adjuntar muchísima información, entonces es bonito tener un diario de nuestras prácticas que nos permita ir complementando nuestros insights. Cami, está interesantísimo todo lo que hemos platicado y lo único que me pasa es que quiero hacer más técnicas de sanación como esta
y no dejan de parar ideas y cosas y necesidades que tengo como para experimentar. Se nos está acabando el tiempo, pero nos encantaría que nos compartas, así como se llama nuestro programa, un aha moment, algún hallazgo, alguna cosa que haya marcado tu vida. Hoy nos has hablado de los milagros que ves todos los días, pero seguramente hay alguno que tienes ahí muy cerquita del corazón que nos quieras compartir. ¡Wow! ¡Qué profundo! Yo creo que el sabernos humildes y siempre aprendiendo. Yo creo que el aha moment que puedo compartirles es el de este momento. Mi papá en este momento tiene un cáncer avanzado de huesos y está pasando por una situación de mucho dolor. Mi aprendizaje y mi aha moment del presente es que tras todo dolor, tras todo desafío, hay más aprendizaje. Si tenemos nuestro corazón compasivo y somos una vez como muy humildes a seguir aprendiendo y abriéndonos, hay amor atrás. Eso es lo que siento. Ese es mi aha moment. De verdad que ha sido una plática increíble, ¿no? O sea, muy emocional, al menos de este lado. Te agradecemos mucho por abrirnos los ojos y esperemos que lleguen más personas a conocerte, a descubrir esta técnica, a explorarse a sí mismos y a darse la oportunidad de verse y de ver el mundo y su vida de una manera diferente, ¿no? Que eso es lo que rescato de esta conversación. Cami, ¿y dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar si hay alguien que quiera acercarse a ti? Bueno, está el Instagram que es @camila.healing y ahí podrán acceder a Spotify y YouTube en donde están estos audios que hablábamos de hipnosis gratuita. También a partir de esas mismas plataformas van a encontrar los cursos y diferentes, ahora sí que profundizaciones que se pueden hacer también a través de la hipnosis como también de las sesiones individuales. Gran plática acabamos de tener con Cami. La verdad es que entender que tenemos muchísimas posibilidades de realizar terapias de sanación a través de esta metodología, que tenemos la gran fortuna de poder conectar con vidas pasadas, con historias ancestrales que nos permiten explicarnos nuestro presente, nuestra realidad y el cómo tomamos decisiones hoy en día es un gran regalo y una gran posibilidad para muchos de nosotros. Así es, si eres aún de los que no se las cree, abre tu mente, expande tus posibilidades y solo ante eso vas a encontrar una gran respuesta. Así que esperamos que este capítulo te haya gustado. Si sientes que amplió tu curiosidad, hay alguien más que lo debería de escuchar, compártelo y ayúdanos a llegar a más personas. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es Ajá.